Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy les vamos a hablar de la ecuación de Hamilton-Jacobi, un tema presentado por Germán Prada y Ana López. Mi compañera a continuación les comentará los contenidos de la exposición. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de una introducción en la que diremos más o menos qué es en sí la ecuación de Hamilton-Jacobi, aunque eso se profundizará más adelante. Luego hablaremos de los preliminares, que son em, algunos, algunos temas que, que es importante conocer antes de entrar al desarrollo de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Luego va el desarrollo de la ecuación de Hamilton-Jacobi en sí a mayor profundidad. Luego va separación de variables, que es una herramienta que se utiliza para desarrollar ejercicios de este tipo. Y luego un ejemplo, por último. Em, vale, ahora sigue mi compañero Germán Prada para hacer la introducción del tema. Gracias, Dana. Bueno, lo que vemos ahí en pantalla es lo que se conoce como la ecuación de Hamilton-Jacobi. Esta ecuación es una ecuación en derivadas parciales de primer orden no lineal. Bueno, presenta esa ventaja, es una sola ecuación, a comparación de las 12 ecuaciones que teníamos por el formalismo de Hamilton de primer orden o las n ecuaciones de segundo orden que vemos con el formalismo de Lagrange. El único problema es que pues está en derivadas parciales, aunque ya veremos más adelante cómo se aborda esta problemática. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea general de este método? ¿Por qué funciona y por qué es así? Entonces, lo primero es hacer una transformación canónica de las coordenadas y los momentos generalizados. Como se ve en pantalla, pasamos de las coordenadas Q sub i y P sub i minúsculas a Q sub i y P sub i mayúsculas. Estas coordenadas se escogen de tal manera que un hamiltoniano primo en estas coordenadas sea igual a cero. Y pues como este hamiltoniano prima será igual a cero, de las ecuaciones de Hamilton para este nuevo hamiltoniano, vemos que las derivadas respecto al tiempo de las nuevas coordenadas y momentos son iguales a cero. Por lo cual, bueno, por una integración sencilla podemos ver que las coordenadas y momentos serán constantes. Más adelante hablaremos como qué significa esto y bueno, veremos bien el desarrollo de la ecuación. Esto es por ahora una idea general. Bueno, entonces aquí vemos que las coordenadas constantes se renombran alfa sub i y beta sub i. Bueno, las coordenadas alfa sub i y los momentos nuevos de sub i. Listo. A continuación, entonces siguen los preliminares por parte de mi compañera Dani. Vale, en esta sección de preliminares lo que se tratarán son una serie de temas que es necesario conocer de antemano antes de realizar el desarrollo de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, el primero de estos es entender la acción como una función de las coordenadas. Para esto se tomará la variación de S como un extremal, como ya lo habíamos visto pues antes en el curso. Entonces lo que se hace es comparar caminos, trayectorias que tienen un comienzo común en el tiempo inicial t sub 1 y se bifurcan hasta llegar a lugares distintos en t sub 2. Ya que los caminos que se toman son caminos de movimiento reales, son trayectorias reales, se satisface la ecuación de Euler-Lagrange. Por lo tanto, el segundo término toma el valor de cero. Así, la variación de S termina siendo esta. Luego, al como se está considerando la variación desde un lugar común, que comienza desde un lugar común, se asigna delta, delta de Q de T1 como cero y se asigna delta de Q de T2 como delta de Q simplemente, porque llegan a lugares distintos. Luego se toma la, a partir del formalismo de Lagrange, que ya se tiene, que ya se conoce, se toma la última ecuación y reemplazando estas cosas en la variación de S se obtiene esto, ¿sí? Que es una sumatoria del momentum
multiplicado por la variación de QI. Y así es fácil llegar a esta ecuación que está resaltada, que llamaremos la ecuación 1, en la que el momentum se expresa como la derivada parcial de, de S respecto a de QI, sí, S siendo la acción. Muy bien, ahora por otra parte se considera S como una función de las coordenadas y del tiempo. Entonces, eh, al considerarlo de esta manera, se encuentra que su derivada total es esto, considerando que PI, como lo que ya habíamos visto, como la derivada parcial, de S respecto a QI. Entonces, al tener tener en cuenta la definición del lagrangiano que ya conocemos, que sería esta, y la definición de hamiltoniano que ya conocemos, podemos identificar acá en la derivada total, que podemos identificar que la derivada total menos la sumatoria de P y con Q y punto es menos el hamiltoniano. Entonces encontramos esta segunda ecuación que pues llamaremos 2, que está resaltada. Al reunir la ecuación previa 1 y 2 se puede concluir este diferencial de la acción como una sumatoria de PI con una variación de QI menos el hamiltoniano de T. Y inmediatamente después es claro sacar la acción como una integral de ese término. Vale. Por otra parte, hablaremos del principio de Maupertuis. Acerca de este principio solo vamos a tratar la primera parte de su demostración, ya que es lo único que es de interés para la formulación de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Para esto se asumirá un sistema en el que el lagrangiano y por ende el hamiltoniano no dependen explícitamente del tiempo. Entonces, la energía en el sistema se conserva, como se muestra acá, h es igual a E, igual a constante. No obstante, se permitirá la variación del tiempo final t, utilizando esta ecuación a la que ya habíamos llegado previamente, queda de esta manera, con una variación. Esta variación se da con las coordenadas iniciales y finales fijadas. Ahora, como se comparan los movimientos del sistema que satisfacen la ley de conservación de la energía, como ya hemos dicho, se puede reemplazar a h como E y luego, conociendo esta ecuación que ya habíamos sacado antes, podemos utilizar h como E una vez más. De acá podemos definir un nuevo término que está acá que se llama S sub 0. Este nuevo término se denomina la acción abreviada y acá está definido la ecuación 4, que está resaltada, como esta integral de la sumatoria de I, de PI de QI. Esta es una nueva definición y esta también es un funcional. Es un funcional cuya variación toma un mínimo con respecto a las trayectorias que satisfagan la ley de conservación de la energía, básicamente. Vale. A continuación se tratará en breve una explicación resumida de las transformaciones canónicas. Entonces, una transformación canónica se trata de pues una transformación que cambia de las coordenadas, de unas coordenadas Q1, Q2 y Q3 a unas coordenadas diferentes que aparecen en mayúscula, y de unos momentos P1, P2 y P3 en minúscula a unos momentos P1, P2 y P3 en mayúscula. No todas estas transformaciones se cumplen con que las ecuaciones de movimiento se mantengan. Entonces, este tipo de transformación va a cumplir con que la ecuación de movimiento para P mayúscula y con Q mayúscula sean estas que son las ecuaciones de Hamilton. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, como se había mostrado previamente, pues de la ecuación 3, que el principio de mínima acción podría tomar esta forma. ¿Sí? Acá lo denominamos V.
Luego, como se piensa que cuando se haga la transformación se van a seguir cumpliendo las ecuaciones de Hamilton, entonces el principio de mínima acción también debe tomar esa misma forma, solo que con las coordenadas cambiadas. Esto se va a denominar B'. Entonces, estas dos ecuaciones vemos que son equivalentes si sus integrandos están a una función f de distancia, ¿sí? Esto se vería de esa manera, ¿sí? Donde f es algo que se denomina la función generatriz de la transformación canónica, ¿sí? Como ya dije, esto no se ve a profundidad, porque eso le corresponde a otro grupo, si no estoy mal. Vale, entonces, de tal manera que en este caso el diferencial de la función generatriz toma la forma que se presenta acá. Sin embargo, es más conveniente para nosotros, por el problema que estamos trabajando, expresarla no en términos de las coordenadas viejas y nuevas, como está ahí, sino en términos de las coordenadas viejas y el momentum nuevo. Para hacer esto es necesario realizar una transformación del Legendre que resulta de la siguiente manera. Acá ya se hizo y acá se nombra para nuestra nueva transformación en términos de el momentum nuevo y las coordenadas viejas, se nombra una nueva función generatriz que estamos denominando phi. De esta manera nosotros podemos llegar a estas tres ecuaciones, considerando que esto es un diferencial total, podemos llegar acá a estas tres ecuaciones que pues van a ser importantes posteriormente. Muy bien. Es de interés, es importante pues presentar las transformaciones canónicas con los corchetes de Poisson, ya que es una condición definitiva para determinar si una transformación es canónica o no, de una manera pues bastante, relativamente sencilla. Entonces definimos un corchete de Poisson como eh, esta operación entre dos entidades f y g, ¿sí? De esta manera, una transformación canónica es canónica si se cumple esto con estos corchetes de Poisson. Desde el corchete de Poisson de QI y QK es igual a 0, el de PI y PK es igual a 0 también, y el de PI y QK es delta de Kronecker. Vale. Por otra parte, vamos a tratar algo breve, que es sobre las coordenadas constantes. Entonces, como ya había dicho, se cumple, un momento, acá, se cumple que h' va a ser igual a h más derivada parcial de phi respecto a dt, siendo phi la función generatriz. Entonces, ¿qué sucede si arreglamos el sistema de tal manera que se cumpla que el hamiltoniano después de la transformación sea igual a 0? Así, como se muestra acá. Entonces, al usar las ecuaciones de Hamilton, encontraríamos que P punto y Q punto serían iguales a 0, lo cual es un resultado bastante extraño, encontrar em, la coordenada de una manera constante. Parece que no, este sistema nuevo no permitirá como movimiento. Entonces, para aclarar cómo funciona más o menos, se va a hacer un ejemplo acerca de el oscilador armónico. Entonces, este es un oscilador armónico cuya ecuación es esta, que se muestra. Q igual a seno de omega t más phi. Y por lo tanto su momentum está acá mostrado. P igual a m de omega a coseno de omega t más phi. Entonces, como queremos que las coordenadas, cuando los transformemos, sean constantes, entonces lo que vamos a hacer es crear la transformación que cumpla con esto. Entonces, encontramos eh, dos constantes en el sistema, dos constantes para un sistema, que serían la amplitud y la fase, el ángulo de fase. Entonces, estas constantes son las mismas para un mismo oscilador, pero cambian si yo cambio las condiciones del oscilador, ¿sí? Entonces, encontramos esta relación en la que a al cuadrado es igual a esto y queda en términos de Q y de P, y sin ningún término con T que sea de manera explícita, con el tiempo, de manera explícita. Y encontramos esta que es de phi, que también se mantiene constante durante todo un mismo sistema.
Esta sí tiene un término con T explícita, pero esto no indica que phi vaya a cambiar, porque como sabemos, phi en un oscilador armónico de este tipo, pues se va a mantener constante. Muy bien, entonces, ya que las transformaciones que queremos usar son constantes, utilizamos esto, Q igual a al cuadrado. Esta es la misma expresión que estaba, esta es la misma expresión que tenía al cuadrado, ¿sí? Y transformamos P como phi, ¿sí? Entonces acá tenemos una coordenada que va a ser constante y un momentum que va a ser constante, que es lo que estamos tratando de pensar, cómo trabajaría un sistema en el que las dos cosas fueran constantes, cómo se trabaja un movimiento. Entonces acá estas dos cosas son constantes, pero es evidente que el movimiento sí se va a dar, ¿sí? Bueno, entonces hay que verificar, bueno, para encontrar la transformación como tal, la transformación canónica, hay que verificar que esa transformación sí sea canónica. Entonces se hace por medio de los corchetes de Poisson, que ya había mencionado previamente. Cuando se hace el corchete de Poisson, se encuentra que no es 0 ni 1. Bueno, no es 1, perdón. Esto debería ser 1, no es 1. Pero como son constantes, se multiplica fácilmente. Entonces esto indica que no es canónica, pero para volverla canónica hay que hacer un sencillo cambio porque esto me da una constante. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esta constante, el inverso de esta constante, acá en P, para que ya ahora sí me dé 1. ¿Sí? Entonces, de esta manera, con este nuevo P, con esta nueva transformada de P, encuentro que el corchete de Poisson de P, Q sí es 1 y la transformada sí es canónica. Y entonces esta evaluación del sistema está dada por un H' que es igual a 0. Así la coordenada Q y el momento P permanecen constantes en el tiempo, como ya se mostró en este ejemplo. ¿Sí? Pero no obstante es evidente que el movimiento sí se está dando y está cambiando para diferentes tipos de osciladores, ¿sí? Para diferentes osciladores distintos, con una amplitud distinta y con un ángulo distinto. Teniendo la solución al problema que, el ejemplo que acabamos de resolver, lo que vemos es que se mostró la transformación que representa este cambio de coordenadas y momento, y se muestra como esto en realidad sí es un movimiento, pero sería nutritivo pues para entender un poco más la idea e imaginarlo de una manera un poco más gráfica. ¿Sí? Entonces, suponiendo que yo tengo, no específicamente de este ejemplo que acabamos de hacer, sino tengo un sistema en el que pasé las coordenadas, son unas coordenadas constantes, pasé Q y P a unas Q y P constantes. Eh, Teniendo ya la solución de este sistema dinámico, yo puedo ver que eso lo puedo graficar, ¿sí? En un espacio tridimensional. En un espacio tridimensional que tendría Q, P y T, ¿sí? Entonces, en este espacio tridimensional yo puedo, digamos, ubicar un tiempo igual a T0, ¿sí? En ese tiempo igual a T0 yo puedo, a cada trayectoria en su tiempo igual a T0, le puedo asignar un, una etiqueta que tiene dos componentes que son dos constantes. Esas constantes serían Q mayúscula y P mayúscula, las coordenadas y el momento en constante que yo acabo de transformar, ¿sí? Entonces a cada trayectoria le asigno una etiqueta y esa etiqueta va a viajar con la trayectoria todo su recorrido, ¿sí? De manera que la trayectoria avance y cambie en el tiempo, pero la etiqueta no lo haga, ¿sí? Eh, Básicamente esa es la idea, pues también se pueden sacar, o sea, teniendo que esas etiquetas que yo le estoy colocando es constante, ¿sí? Yo puedo obtener esa etiqueta con transformaciones constantes de varias maneras, pero porque es importante que sea canónica. Es importante que sea canónica porque al ser canónica va a conservar las ecuaciones de movimiento de Hamilton, entonces el movimiento va a ser el mismo que está conocemos. Ok, bueno, entonces como dijo Ana, ahora sí vamos a pasar a la formulación de la ecuación de Hamilton-Jacobi y todo el formalismo matemático que viene con esto. Entonces, ¿qué es lo primero? Previamente mostramos que había una relación entre la derivada parcial respecto al tiempo de la acción con el hamiltoniano, la cual es pues, esta ecuación. Presenta acá la derivada parcial de la acción respecto al tiempo más el hamiltoniano igual a cero.
Esto fue en la sección de preliminares de la acción en función de las coordenadas. También sabemos de esto que las derivadas de la acción respecto a las coordenadas da igual a los momentos. Entonces podemos reemplazar los momentos en esta ecuación. Y el Hamiltoniano queda como función de las coordenadas y las derivadas de la acción respecto a las coordenadas. Bueno, como habíamos dicho ya varias veces, esto es una ecuación diferencial parcial. Entonces, ¿qué ocurre? Toda ecuación diferencial parcial tiene una solución dependiente de una función arbitraria. Esta se denomina la integral general de la ecuación. Bueno, entonces para el caso de Hamilton-Jacobi nos centraremos más bien en una integral completa. ¿Por qué se caracteriza una integral completa de la función? Pues esta posee un número constante, un número de constantes arbitrarias independientes igual al número de variables independientes que tengamos. Entonces, por ejemplo, si se tiene un sistema con S grados de libertad, se tendrán S más 1 variables independientes, las n coordenadas más el tiempo. Y por lo tanto se tendrán S más 1 coordenadas y constantes arbitrarias independientes. Entonces, ¿qué podemos decir de estas constantes y de la solución? Pues? Entonces, la acción S aparece únicamente en la ecuación de Hamilton-Jacobi como función de sus derivadas, ya sea respecto al tiempo o respecto a las coordenadas. Entonces, podemos decir que una de estas S más 1 constantes va a ser una constante aditiva, decirlo así, debido a la integración. Y las otras sí van a aparecer en la dependencia, las otras S constantes, que son las alfa, que llamamos acá. Y la integral completa, pues, es S. Ahora, entonces, ¿cómo se halla cómo se halla esta integral completa? Es un tema que veremos más adelante. Pero por ahora, ¿cómo se relaciona esta integral completa con la solución a las ecuaciones del movimiento? Que es bueno, lo que nos importa aquí en el curso de mecánica clásica, lo principal de describir las cosas del movimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Como vimos al comienzo de la introducción, la clave es hacer una transformación canónica de las coordenadas Q sub i y P sub i a otras coordenadas, las cuales van a ser constantes debido a que a la hora de hacer esta transformación se busca que el nuevo hamiltoniano sea igual a 0. Entonces, resulta que pues para la transformación canónica tenemos una función generatriz, ¿no? Esta función generatriz en este caso va a ser función del tiempo, las coordenadas y alfa sub i, que vamos a decir que son los nuevos momentos. Estos constantes se van a explicar como los nuevos momentos. Y además de esto, las nuevas coordenadas, como van a ser constantes, también las denotaremos B sub i, beta sub i. Entonces, la función generatriz decimos que depende de las coordenadas antiguas y los nuevos momentos. Entonces, de la teoría de transformaciones canónicas, de la cual nos habló Dana previamente, encontramos estos resultados para P sub i como función de las derivadas respecto a las coordenadas antiguas, B sub i las nuevas coordenadas como la derivada de la función generatriz respecto a los nuevos momentos alfa sub i, y la relación entre el nuevo hamiltoniano y el hamiltoniano anterior. Bueno, entonces, la función f satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, aquí donde teníamos la definición de S, podemos ver que S es la función generatriz más una constante, ¿no? Y tenemos que S si satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi. Como S aparece como sus derivadas, al derivar, pues esta constante se va a eliminar. Entonces, básicamente vamos a tener que tenemos la función generatriz que satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, bueno, y como satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi, podemos llegar al resultado de que h' va a ser igual a 0. Entonces decimos h' es igual a el Hamiltoniano anterior más la derivada de la función generatriz respecto al tiempo. Y que podemos decir que es lo mismo que las derivadas de S respecto a t, porque lo único que cambia este respecto a t es una constante que al derivar ya no va más. Y pues ahí nos queda la ecuación de Hamilton-Jacobi y que, bueno, la derivada del el hamiltoniano, el hamiltoniano más la derivada de la acción respecto al tiempo, pues es igual a 0.
Y por transitividad, entonces el nuevo hamiltoniano es igual a cero, que eso es lo que decíamos que ese era el propósito de hacer esta transformación canónica. Ahora, entonces, como el nuevo hamiltoniano es cero de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, las ecuaciones de Hamilton para este nuevo, para este nuevo hamiltoniano nos dicen que la derivada respecto al tiempo de los momentos y de las coordenadas son iguales a cero, por lo cual momentos y coordenadas son constantes. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño error, dijimos que de 24, 24 se supone que es esta, la expresión, la primera que vemos aquí, de las tres ecuaciones. Entonces, de ahí, pues, sabemos que beta sub i es la derivada de la función generatriz respecto a alfa sub i. Entonces, ¿qué podemos concluir? Las S coordenadas Q sub S se van a poder expresar en términos del tiempo y las dos S constantes alfa sub i y beta sub i, lo cual nos va a proporcionar la integral general de las ecuaciones de movimiento, ¿sí? O sea, cuando derivemos la F, que depende pues de las coordenadas y de las constantes, obtenemos, sí, pues a beta en términos de las coordenadas y las constantes. De ahí podemos despejar y dejar las constantes en las coordenadas en términos de las constantes, lo cual nos da la solución, la integral general de las ecuaciones de movimiento. Entonces, bueno, y ya con tal, supone que resolvimos nuestro problema. Entonces, un pequeño resumen de cómo es el tratamiento de Hamilton-Jacobi, qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero, a partir del hamiltoniano, se construye la ecuación de Hamilton-Jacobi. Pues esto es muy sencillo, ya sabemos que es de esta forma. Simplemente, simplemente reemplazar en los momentos en el hamiltoniano como las derivadas de la acción respecto a Q sub i. Y tal vez dejar expresado como más la derivada de la acción respecto al tiempo, en que en ese momento pues la acción es desconocida. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Entonces, ¿cómo se halla la integral completa para hallar la acción S? Eso lo veremos más adelante, porque pues no siempre, generalmente no es tan sencillo, no es simplemente como integrar y ya, ¿no? Porque es una ecuación diferencial parcial, entonces se complica un poco más. Luego, una vez suponiendo que ya tenemos la integral completa S, entonces podemos obtener S ecuaciones de la forma beta sub i igual a la derivada de la función generatriz respecto a alfa sub i. Entonces, lo que decimos, eso nos proporciona, al despejar, nos proporciona las coordenadas como función del tiempo y de las constantes. Y por último, una vez se tengan ya también las coordenadas con función de las constantes, se pueden hallar también los momentos con esta otra relación que también conocimos de la teoría previa, que los momentos originales P sub i son la derivada de la función generatriz respecto a las coordenadas, y pues ya conocemos también las coordenadas. A continuación se presentarán dos casos especiales del tratamiento de Hamilton-Jacobi. En primer lugar, está la integral incompleta de Hamilton-Jacobi. Entonces, ¿cuándo se presenta este caso? Entonces, una integral completa de la ecuación de Hamilton-Jacobi es aquella que depende de menos de las S constantes arbitrarias. Depende solo de algunas, otras no. Entonces, de esta forma no se puede hallar la integral general de las ecuaciones de movimiento, solo con esta integral con esta integral incompleta. Pero sí se puede utilizar para simplificar este proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos una función f que depende de solo una de las constantes arbitrarias, la cual vamos a denominar alfa. Entonces, la ecuación que vemos aquí al final de la diapositiva nos proporciona relación entre las coordenadas y el tiempo, ¿sí? Al derivar la acción respecto a esta constante arbitraria alfa, que es una constante, pues sale esta relación. Bueno, al tener esta otra relación, esto va a permitir que se simplifique un poco el problema de resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi. Claro, tocaría resolver para el resto de variables, pero pues tener esta ecuación que relaciona Q y T a través de constantes, pues es mucho más sencillo. El tratamiento de Hamilton-Jacobi para sistemas conservativos. Entonces, ¿cuándo el sistema es conservativo? Cuando el hamiltoniano H no depende explícitamente del tiempo. Entonces, del principio de Maupertuis, del que nos habló Dana, habíamos dicho que la acción, para estos casos de sistema conservativo, la acción se puede expresar
como una acción abreviada, S sub 0, menos la energía por el tiempo. Entonces, al sustituir esta expresión en la ecuación de Hamilton-Jacobi, la cual depende normalmente de S, se encuentra lo siguiente. Simplemente dentro del hamiltoniano reemplazamos al hacer las derivadas respecto a las coordenadas, el término de por t se elimina y nos quedan las derivadas de la acción abreviada respecto a las coordenadas. Y por otra parte, al hacer la derivada de la acción respecto al tiempo, la parte de la acción abreviada que solo depende de las coordenadas también se elimina. Y nos queda la derivada de menos e por t respecto al tiempo, lo cual nos da al despejar nos da la energía. A continuación, lo que vamos a trabajar es un ejemplo acerca de cómo se puede implementar la ecuación de Hamilton-Jacobi para encontrar las ecuaciones de movimiento de un sistema, ¿vale? Entonces, el ejemplo que vamos a trabajar es un oscilador armónico unidimensional que ya habíamos visitado, para el cual su hamiltoniano es esta ecuación, a partir de la cual podemos encontrar, que es equivalente a la energía porque el sistema es conservativo. A partir de eso podemos encontrar la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿sí? En la que lo que se hace es, pues, como ya se sabe, escribir el momento como la derivada parcial de la acción respecto a la coordenada. Y esta ecuación que mi compañero ya había dicho que es para este tipo de sistemas, y al utilizarla con esta que acabamos de obtener, encontramos esta ecuación que nos da en términos de alfa. Para este sistema, entonces, alfa corresponde a la energía, como ya había dicho mi compañero, pero en el momento no la vamos a reemplazar todavía porque, pues, alfa también es, como sale el término alfa, es como una constante de integración, entonces la vamos a escribir por el momento como alfa para poder llegar acá y hacer la integración correspondiente. Acá lo escribimos como sería la integral para S sub 0, ¿sí? Y luego, como sería la integral para S como tal, ¿sí? Resolver esta integral no es de interés debido a que el objetivo es encontrar las ecuaciones de movimiento y pues no es necesario encontrar esta integral, ¿vale? Muy bien, entonces, sabemos que para encontrar las ecuaciones de movimiento para este problema, lo que utilizamos son estas dos derivadas, ¿sí? Entonces, para utilizar la derivada de beta prima, lo que sería es, pues, evidentemente, derivar la acción respecto a alfa y... vale, un pequeño error. Bueno, evidentemente lo que se hace es derivar la acción respecto a alfa y encontramos esta expresión, y luego lo que se hace es un cambio de variable en el que escribimos beta prima como una variable que es beta por, bueno, acá está escrita la verdad. A partir de esto, tomando Q en función del tiempo y las dos constantes de integración, alfa y beta, en la que beta es beta prima por omega. Ya que ambas son constantes, pues esto es simplemente una redefinición de las variables. No es muy problemático. Y encontramos esta ecuación que está resaltada en verde, que es la ecuación para la coordenada, que ya nos da un parámetro para el movimiento del sistema. Por otra parte, lo que tenemos que hacer también es sacar el momentum, que es simplemente derivar la acción respecto a Q, y haciendo la derivada correspondiente obtenemos esta ecuación, y al hacer, pues, una serie de pasos matemáticos encontramos que la manera simplificada de encontrarla es esta última, las dos que están resaltadas, entonces serían las ecuaciones del sistema que describen el movimiento del sistema como tal. Bueno, finalmente, teniendo estas dos ecuaciones del sistema, también es importante escribir los parámetros alfa y beta, que son constantes, en términos de las condiciones iniciales, que serían Q sub 0 y P sub 0. Entonces, para hallarla, en términos para alfa, lo que se hace es elevar ambas al cuadrado y pues encontramos esta ecuación, ¿sí? En la que ya ahí tenemos relacionados alfa con
las variables, las condiciones iniciales del sistema. Y luego se hace para beta de esta manera y se obtiene esta ecuación. Entonces ya tenemos todo el sistema resuelto y todo en términos de las condiciones iniciales, que son lo que va a variar. Eso sería todo. Ahora pasa mi compañero Germán para hacer el desarrollo de la separación de variables por Hamilton-Jacobi. Ahora retomamos un tema que va a ser de interés para nosotros. En el tratamiento de Hamilton-Jacobi dijimos que uno de los pasos es hallar la función S. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si es pues una ecuación diferencial parcial, no siempre es fácil. Entonces, lo que se usa es un método llamado la separación de variables para Hamilton-Jacobi. Bueno, resulta que en una cantidad considerable de casos, esta integral completa de la ecuación de Hamilton-Jacobi se puede hallar por este método de separación de variables. Este método de separación de variables se puede decir que es como un truco, una prueba. A veces se usa la palabra eh, del alemán Ansatz. Es como, si como un truco, una prueba para resolver una ecuación o algún problema. Y pues luego se comprueba de que es correcta. Entonces, en este caso, pues es la separación de variables. Entonces, ¿cuánto se puede hacer esta separación de variables? Por ejemplo, se supone que tenemos una ecuación de Hamilton-Jacobi, pero resulta que una de las coordenadas, la cual vamos a denotar por Q sub 1, y las derivadas de la acción respecto a esta, aparecen en la ecuación de Hamilton-Jacobi como una combinación. Aparecen todas por decirlo así, en un solo término, que podemos renombrar como una función phi de Q sub 1 y las derivadas de la acción respecto a esta coordenada. En esta combinación, en esta función, no deben aparecer las demás coordenadas, pueden aparecer constantes, pero solo no pueden aparecer las demás coordenadas, ni el tiempo, ni demás derivadas. Entonces, nuestra ecuación de Hamilton-Jacobi queda de la siguiente forma. Es una función de Q sub i de las demás derivadas, donde Q sub i denota las coordenadas tales que i es diferente de 1, y la derivada respecto al tiempo de la acción, y esta función phi. Y esto es todo igualado a 0. Con base en la función phi mayúscula, que es como ahora escribimos la ecuación de Hamilton-Jacobi, vamos a buscar una solución de la forma S igual a S sub prima más S sub 1, donde S sub prima es una función de las coordenadas Q sub i y del tiempo, y S sub 1 es una función únicamente de la coordenada Q sub 1. Entonces, si esto es una solución, se supone que ya la tenemos, y sustituimos en la ecuación de Hamilton-Jacobi, pues vamos a llegar a una identidad, ¿no? Pues claramente, porque es una solución. Ahora, resulta que cuando sustituimos en esta ecuación, se va a dar esta identidad sin importar el valor de la coordenada Q sub 1. Cuando Q sub 1 cambia, lo único que se afecta es el valor de phi minúsculo. ¿Sí? Y pues se sigue manteniendo la identidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Pues que para que se mantenga la identidad, esta función phi debe ser igual a una constante, lo cual pues nos va a permitir integrar fácilmente para Q sub 1. Y pues nuestra función phi mayúscula, que depende ahora de Q sub i de las derivadas parciales, y alfa sub 1, que es esta nueva constante, es igual a 0. Sería nuestra nueva forma de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Pues esta alfa sub 1, si se me ha dicho, es una constante arbitraria, por eso es que se puede hacer fácil la integración. Entonces, si este proceso se pudiera repetir para las S coordenadas y el tiempo, el problema se reduce de gran manera. ¿Sí? Vamos a tener puras integrales sencillas, en vez de tener que resolver la ecuación diferencial parcial. Bueno, la vamos a estar resolviendo, pero a través de este truco. Ahora, para un sistema conservativo, se pueden separar por una parte de las coordenadas y por otra parte del tiempo. Entonces, tenemos que la solución S va a ser una sumatoria de funciones de sub k, donde cada una depende de una de las coordenadas, y de constantes menos la energía por el tiempo. Y bueno, ¿por qué parece en esta ecuación que la energía depende de las constantes? Si recordamos la teoría de los preliminares, la solución S era una S sub 0, que es la acción abreviada que depende únicamente de las coordenadas,
menos E por T. Al reemplazar S sub 0 igual a S sub K en esa expresión que tenemos por acá. Bueno, aquí está todo el ejemplo que ya vimos previamente. Perdón, aquí la demora. Si reemplazamos acá, podemos observar, si reemplazamos S sub 0 como las anteriores S sub K, podríamos despejar la energía como función de las constantes. Listo. Y con eso tendríamos cómo es la separación de variables para un sistema conservativo. Por último, entonces ya sería el tratamiento para la separación de variables cuando hay una coordenada cíclica. Bueno, entonces recordando, ¿qué es una coordenada cíclica? Una coordenada cíclica se da cuando esta no aparece explícitamente en el Hamiltoniano. Entonces, al hacer este truco de la separación de variables, teníamos que nos basamos en una función phi minúscula, que era función de q sub 1 y de sus derivadas. Pero si en este caso decimos que q sub 1 es una coordenada cíclica, entonces se nos va a reducir esta expresión de phi. Esta expresión de phi se va a reducir simplemente a las derivadas. Y pues fácilmente se puede integrar y obtenemos que la solución S sub 1 para esta coordenada va a ser igual a una constante alfa sub 1 por la coordenada. Y obtenemos una solución de la forma S sub prima, que son las otras coordenadas y el tiempo, más alfa sub 1 por q sub 1. Y el momento de esta coordenada también se calcula fácilmente, que es la derivada de la acción respecto a las coordenadas, como bueno, ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de la exposición. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos ver? El método de Hamilton-Jacobi es uno, si no más, el más poderoso a la hora de hallar estas integrales generales de las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué? Por esta herramienta de la separación de variables, podemos solucionar muchos sistemas, ya sea con coordenadas cíclicas o no, o sistemas conservativos en el tiempo. Entonces, nos presenta una herramienta muy poderosa para resolver todos estos problemas de las ecuaciones del movimiento. Y por último, ya vamos a ver es un ejemplo de este método de separación de variables. Por último, vamos a presentar un ejemplo del método de separación de variables para la ecuación de Hamilton-Jacobi. Vamos a hacer un ejemplo general para coordenadas esféricas. Entonces, de forma general, el hamiltoniano en coordenadas esféricas es de esta forma, donde depende de los momentos al cuadrado más un potencial. Este potencial, ¿qué forma va a tener? Bueno, para que las variables se puedan separar, lo escribimos como en esta ocasión, que es una función de A, B y C, donde todas estas son funciones arbitrarias, cada una de R, de teta y de phi. Y los cocientes se presentan para luego poder agrupar y obtener las funciones que dependen únicamente de cada variable, ¿sí? Para hacer, como hemos dicho, en la separación de variables debe aparecer términos de dependa solamente de una de las variables y de las derivadas de la acción respecto a esto. Entonces, para que se pueda agrupar correctamente y se pueda hacer la separación de las tres variables. Entonces, resulta que este potencial se puede reducir a esta forma. ¿Por qué? Bueno, hay dos argumentos, los cuales son, podemos decir, complementarios de por qué se hace esto. Por una parte, este último término de c de phi sobre r cuadrado por c al cuadrado de teta resultará en que se aumente la complejidad del problema, lo cual no buscamos porque esto no es un ejemplo pedagógico para que se entienda bien el método, no hay necesidad como de hacerlo tan complejo, ¿sí? Lo importante es que se entienda el funcionamiento del método de separación de variables. Y por otra parte, desde un punto de vista físico, normalmente no se encuentran potenciales de este tipo, o sea, que coordenadas esféricas dependan de este ángulo phi. No, normalmente encontramos una simetría axial en estos problemas, entonces esos potenciales no son comunes de ver en la naturaleza. Entonces, por un lado, resulta más complejo y pues no aporta mucho, no, digamos, no es muy realista. Entonces, por eso se reduce de esta manera.
Entonces, teniendo el potencial de esta manera, ¿cómo va a quedar la ecuación de Hamilton-Jacobi? Bueno, aquí esto sería la ecuación de Hamilton-Jacobi para un sistema conservativo, ¿no? Por eso está igual a la energía. Y entonces lo que se hace es reemplazar los momentos por las derivadas de la acción abreviada respecto a las coordenadas. Bueno, y se tiene la expresión que vemos ahí. Además, observando esa expresión, vemos que la variable phi, la coordenada phi no aparece. Entonces decimos que es cíclica. Y la solución, como es en la teoría que hemos visto previamente de la separación de variables, va a ser de la forma P sub phi por phi más S1 de R, función de R más S2 función de teta. Entonces, dos funciones que hacemos por separación. Y esta coordenada que es cíclica también la separamos y encontramos que es de esta forma la función. Listo. Con base en esto, se plantean las siguientes expresiones. Tienen teta y se igualan a una constante. ¿Sí? Esto es como lo que llamábamos antes la función phi minúscula en la teoría, igual a una constante. Bueno, es lo mismo acá. Como podemos ver, es todos los términos que tienen, acá. Todos los términos que tienen teta se agrupan y se igualan a una constante. Y por otra parte, pues cuando ya se tiene esto, ahora se hace la solución para los términos de R. Entonces se agrupan los términos que tienen R. Aquí serían todos este primer término de la ecuación, aquí el de A función de R, y este otro que sería sacar factor común 1 sobre 2 mr cuadrado, y esto es beta, este otro pedacito, y nos queda sobre R cuadrado, que sería esta parte acá. Sí, o sea, beta es todo esto, al sacar factor común, vemos que eso sería beta sobre esto. Y eso lo igualamos a la energía, que es básicamente lo que nos dice aquí la ecuación de Hamilton-Jacobi. Una vez tenemos estas dos ecuaciones, se pueden integrar de manera más bien fácil. Pues no vamos a ahondar aquí en el procedimiento. Los invitamos, compañeros, pues, si quieren practicar esto, la integración y eso, pues aquí está la respuesta de cómo quedaría la acción, ya en términos de las funciones S1 y S2 y esto. Y listo. Bueno, aquí terminamos. Si recordamos, este apenas sería el segundo paso de todo el tratamiento de Hamilton-Jacobi, pero pues este ejemplo era más para ilustrar cómo funciona el método de la separación de variables. Sí, aquí está el resumen. Este apenas sería el segundo paso, hallar la integral completa de esto. Pero luego ya simplemente con estas ecuaciones podemos derivar fácilmente y encontrar las coordenadas y los momentos como funciones de las constantes. También, si alguno quiere hacerlo, pues lo invitamos a que, para que practique, puede resolver esto. Y pues cualquier duda que puedan tener, no, nos pueden decir. Listo. Ahora sí, para terminar, entonces, les queremos presentar las referencias con las cuales nos basamos para realizar esta exposición. Principalmente el libro de Landau, el libro de Goldstein, muy famoso también, y un paper de la Universidad de Ohio sobre la ecuación de Hamilton-Jacobi y el significado de las coordenadas constantes. Entonces, bueno, eso fue básicamente de donde nos guiamos. Entonces, ya les queríamos agradecer por ver el video y por su atención. Hasta luego. Muchas gracias a todos.